Hola jóvenes, el tema que vamos a tratar a continuación está relacionado con los procesos de maquinado y las máquinas herramientas. En atención a la longitud que tiene esta presentación, pues entonces la he dividido en dos partes y a continuación vamos a ver entonces la parte número 1. Entonces la agenda que vamos a llevar en esta presentación pues tiene estas partes. Inicialmente entonces vamos a hacer una introducción, luego vamos a hablar de el mecanismo de corte, o sea, cuál es el modelo de corte que se estudia de manera más general. Luego vamos a hablar de potencia y fuerzas en el corte. Luego vamos a hablar de cómo se comporta o cómo se trata el tema de las temperaturas en el corte. Después vamos a hablar de vida de la herramienta y vamos a profundizar en los conceptos de desgaste y falla, y luego vamos a hablar del acabado superficial y la integridad, y finalmente del tema de maquinabilidad. Entonces, en atención a la longitud de esta presentación, yo lo he dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte entonces es de estos primeros 4 puntos y la segunda parte de estos últimos 3 puntos. Muchas de las partes que nosotros manufacturamos pueden ser construidas por fundición, por formado o por conformado, por este tipo de procesos. De eso ya habíamos hablado en las clases pasadas. Sin embargo, cuando usted fabrica la pieza, seguramente se requieren operaciones adicionales para dejar la pieza adecuadamente terminada. Por ejemplo, aquí podemos ver un cigüeñal que acaba de salir de fundición. Vemos que el acabado superficial que este tiene en algunas de sus partes pues no es el mejor, hay algunos maquinados que falta por hacer, etcétera, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que ya está la herramienta terminada y se le han hecho unos maquinados, unos trabajos adicionales para dejar la pieza finalmente terminada. Entonces, una parte muy importante de este proceso de fabricación es el hecho de dibujar las piezas muy bien. Como les decía en clases anteriores, uno tiene que dibujar muy bien la pieza que va a fabricar para que la persona que la vaya a fabricar en la máquina herramienta pues entienda muy bien qué es lo que yo quiero. Por eso, entonces, en la clase próxima vamos a estar evaluando en el parcial 2 el trabajo que ustedes hayan hecho en madera, y voy a revisar de manera muy detallada, digamos, todos los detalles relacionados con el plano mecánico que ustedes han hecho. ¿Por qué? Porque ese es un tema muy importante, como les decía, a la hora de fabricar. Entonces, el maquinado es la remoción de material y la modificación de las superficies de la pieza de trabajo. El maquinado también involucra operaciones que llamamos secundarias, es decir, no son las que quedan finalmente en la pieza terminada, digámoslo así, y operaciones de acabado superficial, por ejemplo. Entonces, en la parte de aquí les estoy mostrando un vehículo, un automóvil de estos llega a tener alrededor de 2000, 2500 partes, y muchas de las partes que el vehículo tiene, ¿sí? Muchas de estas partes son hechas con operaciones de maquinado, como estamos viendo en el curso. Entonces, los procesos de remoción de material, digámoslo así, más grandes o más comunes, ¿sí? Son el cortado, ¿sí? Segundo están los procesos abrasivos, ¿sí? Después están los procesos avanzados de maquinado, ¿sí? Y generalmente las operaciones de maquinado son un sistema que consiste de estas partes específicas. La primera es la pieza de trabajo, la segunda es la herramienta de corte, la tercera es la máquina herramienta, ¿sí? Y la cuarta es la persona que digamos interactúa con estas partes anteriores para poder hacer la adecuada pieza que requerimos. Los procesos de corte que remueven el material de la superficie de trabajo producen lo que llamamos chips en inglés o virutas en español. Como habíamos visto en clases anteriores, los procesos comunes de corte, ¿sí?, están relacionados con el torneado, ¿sí?,
donde veíamos que es la pieza la que gira y la herramienta de corte la que va pasando por ella y va fabricando esa superficie de corte. Luego tenemos un cortado de pieza, ¿sí? Que se puede hacer en este caso en el torno, ¿sí? Aquí tenemos la herramienta, tenemos nuestro tocho o material de corte y básicamente esta herramienta lo que hace es entrar y cortar esta pieza en dos. Lo otro es el fresado, ¿sí? Esta es una operación de fresado que se llama slab milling, en donde tenemos que la pieza de trabajo es la que se desplaza con respecto al eje de trabajo de la fresa, ¿sí? La fresa está quieta, está estática, en este corte la fresa es la que está girando, ¿sí? Y la pieza es la que se está moviendo relativamente a la herramienta para hacer el corte. Y luego aquí tenemos lo que llamamos un fresado de punta, ¿sí? O end milling, donde tenemos nuestra herramienta de corte, que es una fresa, y esta fresa entonces nos está haciendo una geometría determinada sobre la placa, ¿sí? Esos son los procesos más. Entonces, en el proceso de torneado, la herramienta de corte, ¿sí? Se programa para que penetre una cierta profundidad, ¿sí? Aquí lo llamamos profundidad de corte, y viaja hacia la izquierda con una cierta velocidad a medida que la pieza de trabajo rota, ¿sí? Eso lo podemos ver aquí, es decir, nuestra pieza de trabajo está rotando y nuestra herramienta de corte o buril está moviéndose hacia la izquierda. Entonces ya tenemos esta variable que es profundidad de corte, y hay otra variable que se llama velocidad de alimentación, que es la distancia que la herramienta viaja horizontalmente por unidad de revolución de la pieza de trabajo, ¿sí? Entonces a esta tiene unidades de milímetro por cada revolución, ¿sí? Entonces por cada revolución mi herramienta de trabajo entonces viaja una cantidad de una distancia determinada. A eso le llamamos alimentación o velocidad de alimentación. Lo otro es que en la medida que nuestra herramienta de corte se va moviendo hacia la izquierda, como les indicaba anteriormente, entonces ella va produciendo viruta. Entonces, nosotros tenemos para estudiar el corte, ¿sí? Nosotros hemos creado lo que se llama un modelo de corte, ¿sí? Un modelo de corte que es idealizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos entonces, primero fíjese que nosotros tenemos aquí una herramienta de corte, ¿sí? Esa es nuestra herramienta de corte. Esto que tenemos aquí de azul es nuestra pieza de trabajo, ¿sí? Es nuestra pieza de trabajo, y resulta que la herramienta de corte va avanzando sobre esta dirección, y en la medida que va avanzando en esa dirección, lo que tenemos aquí es una viruta, se va generando una viruta. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Sí? Esto que tenemos acá nos describe totalmente el proceso de corte como tal, ¿sí? Entonces, aquí podemos identificar varias partes. Entonces, esta cara que tenemos aquí en la herramienta es la cara de flanco, ¿sí? Aquí esta parte de arriba de la herramienta es la cara frontal, ¿sí? Esta es nuestra herramienta, ¿sí? Aquí tenemos este ángulo phi, que es el ángulo que nos delimita esa zona de cortante, ¿sí? Tenemos T sub 0, que es el espesor, es la profundidad de corte, como lo estoy mostrando acá, ¿sí? Y tenemos el T sub C, que es el espesor de la viruta, ¿sí? Entonces a este modelo que tenemos acá se le llama el modelo idealizado ortogonal en 2D, ¿sí? En donde tenemos muy claramente definido, ¿sí? Esta zona de cortante. También se le llama el modelo de Merchant. Entonces este es un modelo idealizado, ¿sí? Nosotros vemos que la zona de cortante, ¿sí? Aquí se induce una zona de cortante porque cuando la herramienta se va moviendo hacia la izquierda, pues entonces aquí tenemos
un movimiento, ¿sí? Un movimiento de material base hacia arriba, ¿sí? Y eso es prácticamente lo que va produciendo nuestra viruta, ¿sí? Y aquí en la parte de abajo tiene un ángulo de liberación en donde me va quedando la superficie libre, ya cortada y con el acabado superficial que me está dando la herramienta. Por otro lado, ¿sí? Entonces tenemos otro modelo, ¿sí? Que es el que estamos viendo en la parte de aquí, ¿sí? Que es un modelo un poco más realista. Aquí podemos identificar las mismas partes. Tenemos nuestra herramienta, tenemos nuestra pieza de trabajo, tenemos nuestra profundidad de corte y tenemos nuestro espesor de la viruta. Sin embargo, sí hay una diferencia con respecto al modelo anterior o modelo idealizado, y es que aquí, en vez de tener una línea de esfuerzo cortante que me va moviendo el material, tenemos es una zona de cortante, ¿sí? Una zona de cortante. Eso en contraste con este modelo que tenemos es una línea o un plano de cortante. Entonces este es el modelo idealizado y este es el modelo ortogonal. Esos son los modelos que nosotros hemos creado, digamos así, para en cierta forma, valga la redundancia, modelar el proceso de corte. Entonces hay muchos factores, ¿sí?, que influyen en las operaciones de maquinado como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces aquí tenemos, en esta parte tenemos el parámetro, ¿sí?, y aquí tenemos la influencia o la interrelación. Entonces voy a hablar muy rápidamente de esos parámetros y algunos puntos importantes relacionados con la influencia y la relación que se tiene. Entonces los parámetros como velocidad de corte, profundidad de corte, velocidad de alimentación y flujo de fluidos, ¿sí?, tienen una influencia en temas como las fuerzas inducidas, la potencia, el aumento de temperatura, la vida de la herramienta, el tipo de viruta, el acabado superficial y la integridad total de corte. Entonces vemos que estos parámetros son bastante importantes, ¿sí? Luego vienen los ángulos de esta herramienta de corte, ¿sí?, los ángulos que veíamos en los dibujos anteriores, en las figuras anteriores, y es que estos ángulos influyen en el flujo de la viruta, ¿sí?, en la resistencia que tenga la herramienta a ese desgaste o abrasión, ¿sí?, y a esa producción de viruta, se le llama chipping, ¿sí? Luego hay otro parámetro que se llama la viruta continua, ¿sí? Cuando se produce viruta continua, ¿sí?, uno pudiera decir que se está teniendo un buen acabado superficial, que las fuerzas en el corte son estacionarias, es decir, no hay grandes variaciones. Y pues este tipo de viruta continua es indeseable, especialmente cuando tenemos maquinaria altamente automatizada, ¿sí? Entonces, la lógica tendería a decirle a uno que la viruta continua es buena, pero en realidad no es buena. Hay otro parámetro que son esas virutas que son pequeños cuerpos que se pegan a la punta de la herramienta, ¿sí? A eso se les llaman build-up edge chips, ¿sí? Entonces este tipo de cuerpos que se originan o que se posan en la punta de la herramienta producen un acabado y una integridad superficial muy pobre, ¿sí? Ahora bien, si es delgado, si ese pequeño cuerpo es delgado, pues entonces es estable, ¿sí? Y eso puede hacer que cuando esa viruta salga, ¿sí?, nos pueda proteger entonces las superficies de la herramienta. Ahora bien, otro parámetro es la viruta discontinua, ¿sí? La viruta discontinua es deseable, ¿sí?, por esa facilidad que se tiene cuando es discontinua de que yo pueda disponer adecuadamente de esa viruta,
¿sí? Eso denota también, y hay que tener cuidado con eso, es que las fuerzas de corte están fluctuantes, ¿sí? Y si esas fuerzas de corte están fluctuantes, puede llegar a afectar el acabado superficial y causar vibración y chatter, que en inglés eso significa como un corte de tipo discontinuo, que no es muy deseable. Otro parámetro es el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura influye sobre la vida de la herramienta, ¿sí? Particularmente produce cierto desgaste llamado desgaste de cráteres, ¿sí? También produce que no obtengamos la precisión dimensional que nosotros necesitamos, ¿sí? Y si las temperaturas llegan a ser muy altas, ¿sí? Puede llegar a afectar de manera importante la superficie de trabajo de la pieza. Entonces eso nos va a llegar a que requiramos, por ejemplo, de una operación de acabado superficial después de haber hecho el maquinado. El otro parámetro es el desgaste de la herramienta, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos una herramienta desgastada, entonces esto influye sobre el acabado superficial y la integridad, la precisión dimensional, también el aumento de la temperatura, la producción de fuerzas y la potencia consumida cuando se realiza el corte. Y el otro parámetro, ¿sí?, es la maquinabilidad, ¿sí? La maquinabilidad está muy relacionada con el hecho de que yo tenga una pieza que sea fácilmente maquinable y que tenga una herramienta que efectivamente me permita hacer ese corte de manera adecuada. Entonces la maquinabilidad está relacionada con la vida de la herramienta, el acabado superficial, la potencia y las fuerzas y el tipo de viruta que se puede producir. Entonces estos son los principales factores que influyen en las operaciones de maquinado. Ahora bien, las variables independientes más importantes en las operaciones de corte son las siguientes: la herramienta, el material de la herramienta de corte y los recubrimientos que ésta tenga, la forma de la herramienta de corte, el acabado superficial y la sharpness significa qué tan afilada está la herramienta, ¿sí? El material y la condición de la herramienta de trabajo, ¿sí? También los parámetros de corte, como les hablaba anteriormente, como la velocidad de corte, la velocidad de alimentación y la profundidad de corte. El otro parámetro independiente es los fluidos de corte, que valga la pena decirlo de una vez. Estos fluidos de corte tienen el objetivo mayormente de bajar la temperatura en esa zona de cortante que les mostraba anteriormente, ¿sí? Los fluidos lo que hacen es básicamente refrigerar, aunque también en cierta medida pueden llegar a lubricar esa operación de corte, pero es más que todo para refrigerar. Lo otro también son las características de esa máquina herramienta con la que estamos trabajando, y también la forma como la pieza de trabajo se fija a la máquina herramienta, ¿sí?, mediante una serie de dispositivos que me permiten hacer esa fijación. Entonces esas son las variables independientes más importantes. Luego vienen entonces las variables dependientes en el corte, es decir, que son influenciadas por los cambios en las variables independientes. Entonces estas son el tipo de viruta producida, que se comenzó a estudiar a principios de los años 40, la fuerza y energía disipada durante el corte, ¿sí? Más adelante vamos a ver que esta operación de corte requiere fuerza, y esa fuerza entonces una energía. Luego viene el aumento de temperatura en la pieza de trabajo, en la herramienta y en la viruta, ¿sí? Nosotros, controlando las variables independientes, podemos llegar a un control de la temperatura. Por eso la temperatura es una variable dependiente. Lo otro es la abrasión en la herramienta y la falla que puede haber en la herramienta, ¿sí? Esta es una variable dependiente, depende de alguna de las variables independientes que les mostraba anteriormente. Y finalmente el acabado superficial y la integridad de la superficie de esa pieza de trabajo que nosotros estamos trabajando.
¿Por qué? Porque dependiendo de los parámetros que tengamos en ese corte, pues entonces ellos finalmente van a influenciar sobre estas variables que les acabo de mencionar como variables dependientes. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la mecánica de corte. Este es el modelo de Merchant, ¿sí? Modelo de corte de Merchant, en el cual nosotros identificamos claramente, aquí tenemos nuestra pieza de trabajo, aquí tenemos nuestra herramienta y aquí tenemos nuestra viruta. Entonces vamos a hablar, este es un ángulo alfa que se llama el ángulo de ataque y está delimitado con respecto a la vertical. Aquí tenemos un ángulo phi, este ángulo phi está relacionado con el plano de cortante, que es el plano en el cual va fluyendo la viruta, ¿sí? Y luego tenemos un ángulo que es el ángulo de liberación, ¿sí? Es un ángulo de liberación que sería la resta entre phi menos alfa, ¿sí? Ese es el ángulo de liberación. Entonces, este es el mecanismo básico de la formación de la viruta, en el cual nosotros tenemos aquí nuestra pieza de trabajo, nuestra herramienta, entonces va avanzando y en el plano de corte, ¿sí? Aquí se generan fuerzas cortantes que me van cortando el material en forma de capas. Aquí tenemos esta distancia D es la distancia entre una capa y otra capa, ¿sí? Esta distancia generalmente llega a ser de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 9, dependiendo del proceso de corte que yo esté realizando. Lo otro que es importante es este triángulo de velocidades, en el cual identificamos claramente las siguientes velocidades. V es la velocidad de corte, ¿sí? Es la velocidad con la cual la herramienta está avanzando hacia la izquierda. Luego tenemos V sub C, ¿sí? Que es la velocidad de viruta, ¿sí? Que es la velocidad con la cual la viruta va subiendo desde en esta cara de ataque que tenemos acá, y luego tenemos V sub S, que es la velocidad de corte, digámoslo así, es la velocidad de corte que está colocada en este plano de cortante como se indica acá. Entonces este es el modelo y este es el triángulo de velocidades. Entonces, bueno, lo que acabo de explicar anteriormente está explicado un poquito más detallado acá. Y entonces tenemos una serie de variables que vienen de ese modelo de corte, ¿sí? Entonces tenemos una es la relación de corte. La relación de corte está relacionada con estos dos ángulos, el ángulo de corte y el ángulo del plano de cortante, ¿sí? Y el ángulo de ataque. Entonces la tangente de phi, o sea, del plano de cortante, es igual a r coseno de alfa sobre 1 menos r seno de alfa, ¿sí? Entonces, haciendo la geometría, si nosotros volviéramos al dibujo que les mostraba anteriormente, entonces encontraríamos que r es igual a t sub 0, ¿sí? Sobre t sub c, y que esta relación es igual a seno de phi sobre coseno de phi menos alfa, ¿sí? Entonces acuérdese que t sub c lo tenemos acá, ¿sí? T sub c es el espesor de la viruta, ¿sí? Y T sub o es la profundidad de corte, como lo que estamos viendo acá. Entonces R, teniendo en cuenta esta relación, siempre debería ser menor que la unidad. ¿Eso qué significa? Que el T sub o, ¿sí? Es decir, la profundidad de corte, tiene que ser siempre menor que el espesor de la viruta para que se cumpla esta relación. El recíproco de R, es decir, 1 sobre R, se conoce como la relación de compresión de la viruta o factor de compresión de la viruta, ¿sí? Y este me mide, ¿sí? qué tan gruesa la viruta se ha convertido, ¿sí? Y ese valor, pues como es el recíproco de R, pues siempre tiene que ser mayor que 1.
Entonces, cuando uno mira esa relación de corte, ¿sí? Y lo evalúa frente a las condiciones de corte, ¿sí? Entonces encuentra, bueno, también es una forma de identificar esas variables independientes, ¿sí? Encuentra que la profundidad de corte, ¿sí? Depende de cómo uno, digámoslo así, programe la máquina. Entonces, que como sabemos es una variable independiente. Que el espesor de la viruta se puede medir cuando nosotros utilizamos un micrómetro. En la clase anterior, en el taller, pues ustedes debieron haber visto herramientas de medición, ¿sí? En esas está el micrómetro. Entonces, cuando nosotros determinamos estas dos variables, o sea, las medimos, entonces podemos establecer esta relación de corte, ¿sí? El ángulo de ataque o el ángulo alfa, ¿sí? Es también conocido como operación de corte y está en función de la herramienta y de la geometría de la pieza de trabajo. Entonces, a eso se le llama el ángulo de ataque, ¿sí? Y pues la relación de corte y el ángulo de ataque puede ser usada para encontrar el ángulo o el plano de corte, ¿sí? Que es la ecuación que se explicó anteriormente. Entonces, más variables para identificar la operación de corte. En este caso vamos a hablar de la deformación al cortante. Entonces, para entender la deformación al cortante, vamos a fijarnos en esta gráfica de acá, que es extraída del modelo de corte ortogonal que les mostraba anteriormente. Entonces, fíjese que aquí tenemos nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Tenemos nuestra pieza de trabajo, ¿sí? Aquí tenemos nuestra herramienta de corte y aquí tenemos las capas de viruta, ¿sí? Y fíjese en este triángulo que tenemos acá, triángulo ABC, ¿sí? Ese triángulo ABC entonces ha sido puesto aquí nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la deformación al cortante? ¿Sí? Esta es una deformación que es relativa al tamaño original, ¿sí? Y es la que el material sufre, ¿sí? Cuando ocurre ese corte debido a las fuerzas cortantes bien importantes. Entonces, esa deformación al cortante está definida por el ángulo gamma y el ángulo gamma es igual a A sobre B, fíjese acá, A sobre B sobre OC, A sobre B sobre OC, ¿sí? Y esto entonces a su vez es igual a AO, ¿sí? Sobre OC, ¿sí? Y OB sobre OC, ¿sí? Entonces este gamma está definido entonces en definitiva como la cotangente de phi más la tangente de phi menos alfa. Entonces, si este ángulo gamma es mayor o igual que 5, se asocia a que el ángulo de cortante es muy pequeño, ¿sí? O que la herramienta de corte tiene ángulos de ataque muy bajos o inclusive negativos, ¿sí? Ahora bien, basándose en la suposición de que el ángulo, de que ese plano cortante se ajusta a sí mismo para minimizar la fuerza de corte, ¿sí? En ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que de manera natural, cuando uno comienza a hacer el corte, ese plano cortante se define, lo teníamos claro anteriormente, por el material de la pieza de trabajo y de la herramienta de corte, ¿sí? Entonces ahí hay, digámoslo así, un ajuste propio por la operación de maquinado. Entonces, en ese caso tendríamos, ¿sí?, que phi es igual a 45 más alfa medios menos beta medios, ¿sí? O también que phi es igual a 45 más alfa menos beta, ¿sí? Entonces, dependiendo de la operación de corte, pues podemos tener estos dos valores en donde beta
es el ángulo de fricción y ese está relacionado con mu, ¿sí? Con mu, que es el coeficiente de fricción dinámica. Este mu se mide experimentalmente, ¿sí? Y generalmente está entre 0.5 y 2, ¿sí? Generalmente esta primera ecuación es la que más se usa, entonces a eso se refiere el ángulo gamma, ¿sí? Entonces digamos lo que se está expresando acá es lo que expresaba en su mayoría en la... Entonces vamos a hablar de las velocidades en la zona de corte. Ya habíamos definido TC y TO. TC es el espesor del chip o el espesor del chip, y esta es la profundidad de corte. Entonces la velocidad del chip B sub C es menor que la velocidad de corte o la velocidad de la herramienta. Como tenemos continuidad de masa, entonces sabemos que V, que es la velocidad de corte, por T sub 0, que es la profundidad de corte, tiene que ser igual a la velocidad del chip por el espesor del chip. O, dicho de otra forma, que la velocidad del chip es igual a la velocidad de corte por esa relación de corte que habíamos definido anteriormente. Entonces BC termina siendo igual a B por seno de phi sobre coseno de phi menos alfa, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta ese triángulo que les mostraba anteriormente, entonces podemos establecer estas relaciones de velocidad y ángulos. Esto es básicamente geometría, ¿sí? Y esto lo puede establecer también teniendo en cuenta que la relación de corte pues es igual a esto que tenemos acá. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de viruta que se generan cuando hacemos la operación de corte? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos. Estas son fotografías tomadas de experimentos que vienen de la realidad. Entonces el primer tipo es la viruta continua, ¿sí? Fíjese la viruta continua que se está formando acá, ¿sí? Entonces, y en esta viruta continua que tenemos una zona muy claramente delimitada de cortante, ¿sí? Donde se origina el corte, y fíjese que aquí alcanzamos a ver esas capas que se van formando en la medida que la viruta va avanzando hacia arriba y que la herramienta de corte entonces va haciendo su corte, ¿sí? Entonces esta es una viruta, digámoslo así, tradicionalmente continua. Luego tenemos una viruta continua, ¿sí? Pero que tiene, ¿sí? Que tiene una segunda zona de cortante, ¿sí? En la interfase viruta herramienta. ¿A qué se refiere a la interfase viruta herramienta? Entonces fíjese lo que tenemos acá. Aquí tenemos nuestra pieza de trabajo, ¿sí? Aquí tenemos entonces nuestra pieza de trabajo y aquí tenemos nuestra herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Se está formando una zona de cortante, como en el caso anterior, pero adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente tenemos una zona adicional de cortante, ¿sí? En la cara de ataque, o sea, aquí, ¿sí? Que también es una zona de cortante, ¿sí? Entonces ese es nuestro segundo tipo de viruta. El otro es el build up edge, se le dice en inglés, o bue chip, ¿sí? Viruta de tipo bue, ¿sí? Entonces fíjese lo que tenemos acá. Aquí tenemos nuestra pieza de trabajo, ¿sí? Fíjese la pieza de trabajo acá. Aquí vemos que la viruta se está curvando levemente hacia afuera, ¿sí? Y esta herramienta de corte que tenemos acá, ¿sí? Esta herramienta de corte, que es lo negro, ¿sí? Está cortando nuestra pieza de trabajo, y que aquí, ¿sí? Debido a esos parámetros de corte que tenemos específicamente, se está formando un cuerpo en la punta de la herramienta de corte, un cuerpo pequeño pero extraño, ¿sí? Entonces a eso se le llama, es una viruta de cuerpo pequeño, ¿sí? O build up edge, pronunciado en el inglés. Luego entonces pasamos a una viruta que es aserrada o segmentada y que no es homogénea, ¿sí?
Entonces en este caso tenemos nuestra pieza de trabajo, tenemos nuestra viruta que está fluyendo por encima de la cara de ataque, ¿sí? Y fíjese que tenemos una zona de cortante y tenemos muy bien delimitadas, digamos, esos cortes de la pieza de trabajo para hacer el corte de manera exitosa. Y esta es nuestra herramienta, ¿sí? Entonces esa es una viruta de tipo aserrada, básicamente por la forma que se tiene acá. Y luego tenemos la viruta discontinua, ¿sí? Que es la que estamos teniendo acá. Entonces tenemos nuestra pieza de trabajo, nuestra herramienta, ¿sí? Y una viruta que se muestra discontinua, o sea que no me está formando unas capas estacionarias ahí, sino que me está formando una serie de material, ¿sí? Material de viruta que tiene una forma también que es irregular. Entonces esos son los tipos de viruta que se... Entonces vamos a ver algunas características de estas virutas. Entonces, de manera general, las virutas tienen dos superficies. Una superficie que está en contacto con el ángulo de ataque, ¿sí? Esta superficie es brillante y polichada, ¿sí? Y es causada principalmente por el roce que tiene la viruta con la cara de la herramienta, ¿sí? Y hay otra superficie, ¿sí? Que es opuesta a la superficie que está en contacto con la cara de ataque, y esta superficie es digamos que tiene una apariencia rugosa. Esta es causada precisamente por el mecanismo de cortante que produce el corte, ¿sí? Y esta superficie permanece, digamos, expuesta al ambiente, ¿sí? Y no se pone en contacto con otra superficie. Entonces esa es una característica que nosotros podemos ver digamos, en todas las virutas. Ahora, de manera específica, entonces, cuando tenemos virutas continuas, estas se forman por materiales, por el maquinado de materiales dúctiles, ¿sí? A determinadas velocidades de corte y a determinados ángulos de cara de ataque, ¿sí? La deformación tiene lugar a lo largo de una zona muy angosta de cortante que nosotros llamamos una zona de cortante primario, ¿sí? Los chips continuos o la viruta continua también puede desarrollar una zona de corte, de cortante secundario, por la alta fricción que puede haber en la interfase herramienta viruta, ¿sí? Entonces esta zona se vuelve muchísimo más ancha, ¿sí? En la medida en que esta fricción aumenta, ¿sí? Y también teniendo en cuenta o dependiendo pues de esos parámetros de corte, ¿sí? Esta viruta continua puede ocurrir en esta zona primaria de corte, ¿sí? Con cuerpos curvados, y digamos que esa es otra característica adicional que podríamos tener. Ahora bien, entonces vamos a hablar de las virutas que se forman en la punta de la herramienta como pequeños cuerpos. Entonces podemos ver, este es el modelo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra pieza de trabajo, tenemos nuestra viruta y tenemos el cuerpo que se nos arma en la punta de la herramienta. Ahora bien, entonces, ¿en qué consisten estos cuerpos? Consisten en capas de material que se forman desde la pieza de trabajo y que se depositan en la punta de la herramienta. A medida que este se va volviendo más grande, estos cuerpos se vuelven inestables y eventualmente se rompen, ¿sí? Y se retiran de esa operación de trabajo. Sin embargo, en algunas ocasiones pues no se logra que se quiten y me dañan la operación de corte. Entonces estos pequeños cuerpos pueden ser reducidos como incrementando o por medio del incremento de las velocidades de corte, disminuyendo la profundidad de corte, incrementándolo en el ángulo de ataque, usando herramientas puntudas o filudas o debidamente afiladas, usando un fluido de corte efectivo para el proceso de refrigeración y usando una herramienta de corte que tenga una baja afinidad con la pieza de trabajo. Si usted se fija de manera detallada en esta figura, lo que estamos viendo es la dureza, ¿sí? Es una distribución de dureza
que hay en el cuerpo que se pone en la punta de la herramienta. Esta es la viruta y esta es la pieza de trabajo, ¿sí? Fíjese que cuando nosotros miramos el tema de la dureza, pues este cuerpo colocado en la punta tiene mayor dureza que el que tiene la pieza de trabajo o que tiene la viruta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos son cuerpos que son bastante duros y, como les decía al principio, no son deseables dentro de nuestra operación de corte. Luego vienen las virutas que son segmentadas y que son no homogéneas. Entonces estas son virutas que son semicontinuas, ¿sí? Semicontinuas y que tienen una apariencia como de sierra. ¿Sí? Entonces esta formación de este tipo de virutas principalmente se debe a temas de discontinuidad en la deformación debido a diferencias de temperaturas, ¿sí? Entonces esa es la causa por la cual se producen virutas aserradas. Ahora bien, ahora tenemos las virutas discontinuas, ¿sí? Que consisten en segmentos que están, digámoslo así, pegados firmemente entre sí, o también que son segmentos que están débilmente pegados unos sobre otros. Esta viruta discontinua se forma bajo las siguientes condiciones. Cuando usted está trabajando con materiales brittle materials, son materiales frágiles, ¿sí? También cuando usted trabaja con materiales que tienen inclusiones que son duras y que tienen un gran contenido de impurezas, ¿sí? También se forma cuando usted tiene velocidades muy bajas o muy altas, velocidades de corte muy altas o muy bajas. También cuando tenemos grandes profundidades de corte, cuando tenemos también bajos ángulos de ataque, ¿sí? Cuando no tenemos un fluido refrigerante o un fluido de corte que sea realmente efectivo, ¿sí? En ese tema de esa efectividad, pues les recuerdo el tema de que la temperatura es bien importante y por eso utilizamos los fluidos para refrigeración. O también cuando tenemos una baja robustez, ¿sí? En la máquina herramienta, entonces eso nos produce vibraciones y nos produce chatter, que el chatter es como una vibración con una amplitud un poco más amplia y que eso definitivamente nos daña la operación de corte, ¿sí? Luego tenemos virutas que son curvadas. Entonces el desarrollo de virutas curvadas, ¿sí? Ocurre en la medida en que ellas van dejando la pieza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué afecta o cuáles son los factores que me pueden producir virutas curvadas? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, primero, que la distribución de estrés en la zona primaria y en la zona secundaria pues tenga una cierta variabilidad. Lo otro son los efectos térmicos, los otros son las características de dureza que se van originando en la medida que se va haciendo la operación de corte. Luego viene la geometría, ¿sí? De corte hecho con la herramienta que yo estoy utilizando. Y por último está el tema de los fluidos de corte, ¿sí? Entonces se debe notar que en la medida en que la profundidad de corte disminuye, entonces el radio de la viruta va disminuyendo, ¿sí? Y eso va haciendo que esa viruta sea cada vez más curva, ¿sí? Ahora bien, como les decía, esa viruta, dependiendo del material, ¿sí? Dependiendo también de la herramienta de corte, tener esa viruta puede ser indeseable, ¿sí? Entonces nosotros durante la operación de corte lo que podemos hacer es de alguna forma disponer de algún mecanismo o dispositivo que me corte esa viruta, ¿sí? Cuando se corta esa viruta, entonces eso me facilita la operación de corte y seguramente me va a producir un acabado superficial que sea adecuado, ¿sí? Entonces nosotros nos inventamos lo que se llaman unos rompedores de viruta, ¿sí? Que pueden ser colocados bajo diferentes mecanismos. Entonces aquí en esta parte A tenemos nuestra pieza de trabajo, tenemos nuestra herramienta y aquí tenemos una pequeña piecita colocada sobre el ángulo, sobre la cara de ataque,
¿sí? Esa pequeña piecita hace que la viruta vaya fluyendo encima de ella y que me la vaya rompiendo. Lo otro sería también, ¿sí? Entonces tenemos esta de la cara de ataque, esta es nuestra herramienta, y tenemos un volumen colocado sobre esa cara de ataque, ¿sí? Que es colocado por encima de la herramienta mediante un mecanismo de fijación, ¿sí? Entonces este cuerpo que tenemos acá hace las veces de un rompevirutas, ¿sí? Y pues aquí te estamos colocando un cuerpo externo, ¿sí? Fijado a la herramienta, y aquí lo que estamos haciendo es maquinando la herramienta de una vez con una serie de geometrías que me permiten a mí cortar esa viruta y hacerla entonces discontinuas, ¿sí? Otra cosa que vale la pena comentar es que estas virutas es deseable que tengan una forma de C o una forma de 9, y como les decía, cuando ellas van saliendo de la operación de corte y se van evacuando, pues eso entonces me va protegiendo la superficie que yo estoy obteniendo en mi pieza de trabajo. Entonces también estas virutas, ¿sí? Estas virutas pueden ser, como les decía anteriormente, pueden ser, esta forma de viruta puede ser controlada dependiendo de la forma de la herramienta, ¿sí? Y de esa forma entonces voy controlando la forma de la viruta como va saliendo. Entonces esto para decirles que la forma de la herramienta para cortar la viruta pues también es completamente posible, y en la operación de torneado pues vemos diferentes formas, ¿sí? De generar esta viruta que se hace perjudicial para el acabado superficial, ¿sí? Hay otro mecanismo, ¿sí? Para producir una viruta que sea, digámoslo así, curvada, ¿sí? Y es el corte con una herramienta oblicua, como le estoy mostrando acá, ¿sí? O sea, no tenemos corte ortogonal. En el corte ortogonal, esta pieza que yo tengo acá, ¿sí? Está alineada con este borde que tenemos acá, ¿sí? Pero resulta que en el corte oblicuo, como lo vemos acá, la pieza entonces está colocada en un ángulo diferente, y entonces esta viruta se va a seguir induciendo en la medida en que va haciéndose el corte y se va produciendo entonces como que esa forma arrollada de viruta con el fin de evitar al máximo posible que esta viruta vaya a perjudicar nuestra superficie acabada, ¿sí? Entonces, bueno, varias de las cosas que dije anteriormente están también mencionadas acá. Entonces, hay dos operaciones, digámoslo así, de movimiento de corte, que lo que me permiten a mí es procurar por la formación de viruta que sea curva, uno, y lo otro es retirar de manera eficiente esa viruta. Entonces, esas dos operaciones se refieren al shaving y al skiving. El shaving, el ejemplo que yo doy con el shaving es como cuando un hombre se está afeitando la cara, ¿sí? Entonces el shaving lo que procura es que en determinadas inclinaciones que tengan la cuchilla, eso facilita entonces tanto la operación de corte como el retirado de la viruta, ¿sí? Y el skiving, ¿sí? Es lo mismo que el shaving, pero digamos que se hace la operación de shaving en diferentes partes de esa pieza, y esto lo que hace, como les digo anteriormente, es facilitar la operación de corte, ¿sí? Uno, dos, retirar la viruta de manera rápida, y de esta forma entonces proteger el acabado superficial. Ahora bien, ya hablamos entonces de la geometría, hablamos de las variables, hablamos de la formación de la viruta. Entonces ahora vamos a hablar de las fuerzas de corte y la potencia, ¿sí?
Entonces, en el conocimiento de las fuerzas de corte y la potencia, ¿esto qué involucra? ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Es importante tener una claridad acerca de estas fuerzas de corte que están ocurriendo, ¿sí? Por eso, en muchas operaciones que se necesitan altísima precisión, se hace hasta necesario medir estas fuerzas de corte con el fin de minimizar las distorsiones, mantener la precisión dimensional que se requiere, ¿sí? Y también finalmente seleccionar buenos sistemas de fijación de la herramienta, ¿sí? Y lo otro es que sabiendo esas fuerzas de corte yo también puedo tener un conocimiento acerca de los requerimientos de potencia, y esto me permite tener una apropiada selección de herramienta, ¿sí? Entonces, este es partiendo del modelo de Merchant que les hablaba anteriormente. Entonces, el modelo ortogonal en 2D. Entonces, estas son las fuerzas que ocurren durante una operación de maquinado. Entonces, aquí podemos establecer, ¿sí? Esta es una fuerza de ataque, esta es una fuerza tangencial. Esta fuerza tangencial es perpendicular a la pieza de trabajo, ¿sí? Tenemos una fuerza de corte que es paralela a esa pieza de trabajo y que es paralela a la velocidad de ataque, ¿sí? Luego tenemos aquí las fuerzas de cortante, esta fuerza de cortante y esta fuerza normal, que esta fuerza normal es perpendicular a la fuerza de cortante, y aquí tenemos esta resultante que es la suma del Fn más el Fs. Resulta que desde el punto de vista de magnitudes, este R que tengo acá es exactamente igual a este R que tengo acá. Entonces, la combinación de este par de triángulos, de este triángulo que tengo acá y este triángulo que tengo acá, ¿sí? La podemos ver en el círculo de fuerzas, como le estoy mostrando acá. Este es el círculo de fuerzas, ¿sí? Y este círculo de fuerzas entonces me define las fuerzas que se inducen cuando yo estoy mirando la operación de corte desde la herramienta, ¿sí? Les hablaba del FC, les hablaba de una fuerza tangencial, entonces la suma del FC más la tangencial me da igual al R, ¿sí? Eso visto desde el punto de vista de la herramienta, pero visto desde el punto de vista de la zona de cortante, ¿sí? Entonces tenemos acá una fuerza F, tenemos una componente normal a esa fuerza F, ¿sí? Y la suma de estas dos fuerzas entonces me da igualmente el R, ¿sí? El R, ¿sí? Y hay otra suma de fuerzas que es Fs, que es la fuerza en el plano cortante, más Fc, ¿sí? Que es esa fuerza perpendicular a la fuerza en el cortante, ¿sí? Entonces, para simplificarlo mucho, fíjese entonces que tenemos es una fuerza resultante, y esa resultante puede ser construida, como vimos, hasta por tres formaciones o combinaciones de. Entonces rápidamente vamos a ver los componentes, los diferentes componentes que tienen estas fuerzas en la operación de corte. Entonces, como les hablaba anteriormente, aquí tenemos este círculo donde tenemos una fuerza resultante, y esta fuerza resultante es, digámoslo así, resultante de la suma de diferentes fuerzas. Entonces las principales son, la primera es la fuerza de corte F sub c, que actúa en la dirección de la velocidad de corte V, ¿sí? Si usted se fija acá, aquí tenemos F sub c que va desde la derecha hacia la izquierda en la dirección de la velocidad de corte. La otra fuerza es la fuerza de empuje, ¿sí? O F sub t, que actúa en la dirección normal a la fuerza de corte. Si usted se fija aquí, es donde tenemos esta fuerza de empuje. Entonces, la suma de F sub c más F sub t nos da, ¿sí? Nos da esta fuerza resultante, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos, en la cara de la herramienta, ¿sí? Tenemos dos fuerzas. La primera es la fuerza de fricción, o F, que
que es a lo largo de la interfase viruta herramienta, ¿sí? Entonces esa es esta que tenemos acá, y a esa se le suma una fuerza N o fuerza normal, que es normal a esta fuerza de fricción. Entonces, como lo podemos ver acá, ¿sí? La suma de F más N también nos da esa fuerza resultante. Ahora bien, si nosotros entonces lo vamos a mirar desde el punto de vista del plano de cortante, ¿sí? Entonces tenemos aquí una fuerza de cortante, ¿sí? Y una fuerza normal. Entonces esa fuerza de cortante es esta que tenemos acá, F sub S, y como pueden ver ustedes acá, está colocada sobre el plano de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Y aquí tenemos una Fn, que es una fuerza normal a esta Fs. Entonces la suma de Fs más la suma de Fn me da entonces esa resultante. Otra variable importante aquí es la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción no, sino el coeficiente de fricción μ, y ese coeficiente de fricción se define como la fuerza F, que es la que yo les decía que está en la interfase herramienta viruta, sobre la fuerza normal, y las dimensiones entonces están determinadas por los triángulos que tenemos acá, que son iguales a esto, ¿ya? La otra fuerza que tenemos es la fuerza de empuje, que si usted se fija es esta fuerza que tenemos acá. Acuérdese que esta es nuestra herramienta de trabajo, aquí tenemos nuestra herramienta y aquí tenemos la viruta. Entonces esta fuerza de empuje, ¿sí?, debe ser soportada de manera eficiente, ¿sí?, por el sistema de sujeción que tenga mi máquina de herramienta. Y la máquina herramienta tiene que ser lo suficientemente rígida, ¿sí?, para evitar, ¿sí?, deformaciones importantes debidas a esta fuerza de empuje, ¿sí? Entonces es importante calcularla y determinarla, porque es la que se va a ser soportada por la máquina herramienta. La otra variable es la potencia, ¿sí? La potencia, en este caso la potencia es igual a la velocidad de avance por la fuerza de corte, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma esa potencia se disipa? ¿Sí? ¿De qué forma esa potencia es disipada? Entonces, esa potencia se disipa en dos partes. La primera es la zona de corte, ¿sí? Es decir, yo requiero una energía para aplicarle el cortante al material, que finalmente es esa energía que me corta el material, ¿sí? Y la otra es la cara de ataque, es decir, es la fricción que ocurre entre la viruta, ¿sí?, y la herramienta en la cara de ataque. Esas son las dos formas en las cuales se disipa la potencia. La potencia de corte entonces es igual a la fuerza de cortante, que nosotros la vimos anteriormente, por la velocidad al cortante, ¿sí? La velocidad al cortante. Entonces, si el ancho del corte se denota como W minúscula, ¿sí?, y sabiendo que el área de corte entonces es ese W minúscula por ese ancho de viruta, entonces la energía específica de cortante sería igual a U sub S, y ese U sub S es igual a la fuerza del cortante por la velocidad del cortante sobre W minúscula por T sub 0 por la velocidad de corte, ¿sí? Esa es la energía específica al cortante, y es muy importante porque a nosotros nos permite hacer comparación entre materiales, entre energías necesarias para cortar diferentes materiales. Entonces, les hablaba anteriormente de que la potencia también es disipada por fricción. Entonces esa potencia de fricción es igual a la fuerza F, que como les decía anteriormente está colocada sobre la cara
de ataque de la herramienta por la velocidad por B sub C, ¿sí? Entonces la energía específica de fricción U sub F es igual a F por B sub C sobre W T sub 0 por B, y esto es igual entonces a F por la relación de corte sobre W por T sub 0, ¿sí? Entonces la energía específica total, o sea U sub T, es igual a U sub S más U sub F. A eso se refiere la energía específica total, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un cálculo de potencia? Como les decía anteriormente, ese cálculo de potencia me permite a mí definir cuánta energía, cuánta potencia requiero yo para hacer un maquinado en un material determinado, ¿sí? Entonces aquí la potencia se ve influenciada, ¿sí?, por las diferencias entre la resistencia de los materiales, qué tan afilada está la punta de mi herramienta, ¿sí? Entonces herramientas que no estén debidamente afiladas van a requerir más altas fuerzas y potencias para cortar la herramienta. Entonces en esta tabla que tenemos aquí estamos haciendo una comparación de la energía específica, ¿sí?, dependiendo del material. Esta es una energía específica en unas condiciones, digámoslo así, estándar La medición entonces de las fuerzas de corte y de la potencia se hace mediante transductores de fuerza, ¿sí?, y dinamómetros o celdas de carga montados, ¿sí?, montados en el sistema de fijación de la herramienta de corte, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, uno sabiendo la fuerza, teniendo en cuenta la geometría de la herramienta y la geometría de corte, pues entonces puede establecer las fuerzas que ocurren en cada una de las direcciones, ¿sí? También es posible calcular el consumo de potencia, ¿sí?, teniendo en cuenta la potencia que está consumiendo la máquina herramienta. Entonces tenemos el consumo de potencia, y entonces yo utilizo todos los datos que obtengo aquí y los datos de consumo de potencia para calcular entonces esas energías específicas. Entonces aquí les estoy colocando un ejemplo para que lo estudien, para que lo miren, relativo a energías en el tema de corte, ¿sí? Entonces, con todos esos parámetros geométricos que nosotros vimos anteriormente, ¿sí?, la relación de corte, la energía de fricción comparada con la energía total, y teniendo en cuenta pues el tema de los ángulos, entonces podemos hallar de manera específica las fuerzas relativas en las fuerzas y energías relativas en el corte, y encontrar diferentes datos. Ahora bien, vamos a ver entonces cuál es la influencia de la temperatura en el tema del corte. Entonces resulta que la temperatura aumenta, ¿sí? ¿Por qué aumenta básicamente la temperatura? Por las fuerzas de fricción, ¿sí?, y también principalmente por las fuerzas al cortante que tiene que hacer esa herramienta sobre el material para poderlo cortar, ¿sí? Entonces digamos que si esa temperatura llega a aumentar demasiado, eso va a ser bastante perjudicial, ¿sí? Entonces, si esa temperatura llega a aumentar y nosotros no la tratamos durante el corte, eso puede disminuir la resistencia, la dureza o la robustez mecánica, ¿sí? Y también puede afectar, ¿sí?, la resistencia a la abrasión que tenga la herramienta de corte. Entonces eso me altera la forma de la herramienta y en consecuencia entonces el acabado superficial. También puede causar que no logremos
¿sí? Las dimensiones que nosotros necesitamos para la para la pieza de trabajo que nosotros estemos maquinando. Y lo otro también es que induce un daño térmico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos sobre esa superficie una serie de cambios metalúrgicos microscópicos sobre esa superficie maquinada que me pueden dañar mi acabado superficial o pueden hacer que se me produzca una pieza de trabajo, una pieza final que no trabaje adecuadamente bajo los parámetros de diseño que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de calor en el maquinado? Entonces, como les decía anteriormente, el trabajo que se realiza en esa operación de corte, ¿sí? Hay otra pérdida de energía debida a la fricción ocurrida específicamente en la interfase de herramienta viruta, ¿sí? Y lo otro es cuando hay un rozamiento inducido precisamente por el roce entre esa viruta y la cara de la herramienta no, sino sobre la cara maquinada de la superficie, ¿sí? Entonces ahí se pierde otra parte de la energía que nosotros estamos necesitando para poder realizar el corte, y entonces eso induce. Entonces, para definir la temperatura en el corte, tenemos esta expresión. Vale la pena decir que este tipo de expresiones, muchas de ellas son resultados de pruebas experimentales, en donde nosotros establecemos una serie de parámetros que pensamos que participan dentro de ese fenómeno, en este caso de corte, y entonces los relacionamos entre sí, hacemos ensayos de laboratorio y determinamos estas expresiones. Entonces, en esta expresión tenemos que T es la temperatura media de corte, ¿sí? Y sub F es el esfuerzo a la fluencia que tenga el material, ¿sí? Rho sub C es el calor específico volumétrico, que es en kilojoules por metro cúbico sobre Kelvin. K es la difusividad térmica, y esta difusividad térmica es la relación entre la conductividad térmica y el volumen y el calor específico volumétrico, y esto está en unidades de metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros analizamos esta ecuación nos muestra que la temperatura se incrementa cuando se incrementa la resistencia del material, la velocidad de corte y la profundidad de corte, ¿sí? Eso específicamente porque son expresiones que están colocadas en el numerador, y que disminuye cuando Rho sub C disminuye y K también disminuye cuando Rho sub C y K aumentan, perdón. Es básicamente mirar la matemática de esta expresión y ya, ¿sí? Entonces esa es la expresión que tenemos para... Entonces, otra expresión que tenemos para la temperatura media, ¿sí? En el caso de una operación de torneado en un torno, ¿sí? Es esta que tenemos acá, que me dice que la temperatura media es proporcional a la velocidad de corte elevado a la A por F, ¿sí? Que es la alimentación de la herramienta elevado a la B, ¿sí? Donde B es la velocidad de corte, que puede ser en milímetros por segundo o metros por minuto, ¿sí? Y la velocidad de alimentación, que es milímetro por cada revolución. Entonces, los valores de los exponentes varían dependiendo de los materiales de la herramienta. Entonces, para herramientas de carburo, ¿sí? Tenemos el A de 0.2, B de 0.125, y para aceros de alta velocidad estos son los valores de A y B, ¿sí? Entonces, en esta relación lo que se me está diciendo es que la temperatura media, ¿sí? Aumenta cuando aumenta la velocidad de corte o la velocidad de alimentación, tema que es completamente consistente con la realidad. Ahora bien, la distribución de temperaturas en el corte. Entonces, como les decía anteriormente, los orígenes del calor, de generación de calor en una operación de corte, están concentrados en la zona de cortante, que es la que tenemos acá,
¿sí? En la interfase herramienta Viruta, que es la que tenemos acá, ¿sí? Y algunas otras en esta zona que tenemos acá. Entonces, en esta gráfica que tenemos acá, me está mostrando con estas líneas discontinuas son las isotermas. Estas temperaturas están en grados centígrados y como podemos ver, fíjese que las más altas temperaturas están aquí en esta zona, en donde hay, como lo veíamos anteriormente, un alto índice de rozamiento entre la herramienta y la viruta, ¿sí? 700 grados acá. También tenemos altas temperaturas precisamente en la punta de la herramienta, porque precisamente aquí es donde se ocurren las fuerzas más intensas y más fuertes, precisamente para deformar y cortar el material base, ¿sí? Entonces aquí se pregunta, ¿por qué la temperatura aquí es la más alta? Pues como se los comentaba anteriormente, por el tema de la fricción. Entonces aquí tenemos distribuciones de temperatura, ¿sí? En la cara de flanco esta temperatura va entre 400 y 700 grados centígrados y esta es la distancia que hay a la punta de la herramienta. Entonces podemos ver, y bueno, estas son las características de los materiales, esta es la característica de la alimentación y esta es la velocidad de corte, ¿sí? Entonces fíjese que las temperaturas son más altas cuando la velocidad de corte es más alta. Aquí tenemos 170, aquí 90 y aquí 60, ¿sí? Y esta es esa distribución de temperaturas, ¿sí? Y aquí tenemos otra distribución de temperatura que ocurre en la interfase viruta herramienta, y esta es la fracción, digamos la fracción entre la punta de la herramienta y la parte en la parte final, ¿sí? En donde estamos viendo que estas temperaturas, en la medida en que se aumenta la velocidad de corte, ¿sí? Estas temperaturas pues van siendo cada vez más altas, y lo otro que vemos es que esa alta temperatura no se da en la punta de la herramienta, sino se da en una zona un poco más arriba, ¿sí? Y es una temperatura, de hecho es una temperatura bastante alta. 1100 grados es una temperatura bastante alta para ciertos tipos de materiales. La distribución de temperatura. Entonces, como hablábamos anteriormente, la temperatura incrementa con la velocidad de corte. Entonces, algunas virutas aumenta su temperatura y se vuelven de color rojo intenso, ¿sí? Y esto, digamos que en cierta forma alerta al operador de la alta temperatura, ¿sí? Entonces, otra cosa que se ha observado experimentalmente es que la viruta, ¿sí?, se lleva aproximadamente el 90% de esa cantidad de calor que se genera, ¿sí? Entonces hay mucha energía que se pierde cuando la viruta está saliendo, ¿sí? Y entonces en ese sentido eso en cierta forma favorece, digamos, la velocidad de corte o el maquinado. ¿Por qué? Porque entre más calor se retira la operación de maquinado, pues más rápida se puede hacer esa operación de corte. Por eso se dice aquí que favorece el tema de la economía del maquinado. Y acá, pues entonces aquí tenemos el porcentaje de energía distribuido entre la viruta, la pieza de trabajo y la herramienta, y cómo esta distribución va cambiando en la medida en que yo aumento la velocidad de corte, ¿sí? Fíjese que aquí, cuando tenemos altas velocidades de corte, mucha de esa energía, como les decía al principio, se va con la viruta, parte con la pieza de trabajo y parte con la herramienta. En cambio, si las velocidades son bajas, entonces esa energía se distribuye de manera un poco más distribuida entre la herramienta, la pieza de trabajo y la viruta. Entonces, técnicas para medir estas temperaturas. Entonces, las temperaturas y su distribución se determinan por medio de termocuplas que yo coloco en la superficie de la herramienta y en la pieza de trabajo, ¿sí? También hay otras herramientas como los medidores térmicos electromotrices, ¿sí?,
para determinar esa temperatura entre la viruta y la herramienta, y también tenemos medición por medio de radiación infrarroja utilizando pirómetros para ver en la zona de corte entonces cuál es esa distribución de temperatura. Son herramientas de muy alta precisión. Y listo, jóvenes, muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Eh, entonces, para aprender todos estos conceptos relacionados con la tecnología de corte, ¿sí? Es importante aclararles que, pues, digamos, el tiempo en la materia no nos da para exponerles más de esta parte teórica en cuanto a la tecnología de corte, porque resulta que en operaciones de maquinado con presa y de maquinado con taladro, pues también se han creado modelos para estudiar estos procesos de manera específica. Sin embargo, este contenido que les mostré pues es suficiente para que ustedes entiendan muy bien de qué se tratan todas estas operaciones de corte. Gracias, muchachos.